Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de semana y les agradezco mucho su asistencia a este evento que estamos coordinando por parte de la Dirección de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Mora. Este evento tiene por nombre Reflexiones sobre el internamiento involuntario de personas con discapacidad en América Latina y surge a raíz de dos publicaciones que aquí Cristina y Renato colaboraron en dichas publicaciones, que es El ruido y el velo, perder los derechos civiles en el México liberal, el caso Raigosa, 1872 a 1879, y privaciones de libertad por razones de salud mental en Latinoamérica. Con base en estas publicaciones es que decidimos armar este pequeño espacio de reflexión para poder dar a conocer y reflexionar sobre el contexto histórico y el marco jurídico y también las políticas públicas en México y Latinoamérica relativas a los internamientos involuntarios de personas con discapacidad por cuestiones de salud mental, así como procesos y buenas prácticas en la desinstitucionalización, ¿no? Entonces, un poco a la luz de estos libros, ¿no? Y desde la experiencia y el marco jurídico que regula estos procesos, pues es desde donde queremos estar platicando el día de hoy. Para ello, pues contamos justo con la presencia de Renato, que justamente es editor de la obra Privaciones de Libertad por razones de salud mental en Latinoamérica, ¿no? Que nos está acompañando desde Lima, Perú, ¿no? Cristina Sacristán, que es la autora del libro El ruido y el velo, ¿no? Víctor Lizama Sierra, activista y consultor independiente en derechos de las personas con discapacidad, y Alma Estrella Miranda, que es psicóloga especialista en atención a personas con discapacidad. Bueno, y yo, Sergio Treviño, que soy el director de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que estaré moderando el día de hoy. Para empezar este pequeño diálogo reflexión, pues le quiero pasar el uso de la voz a Renato para que nos introduzca en este tema y que también nos pueda dar un panorama general de la publicación de privación del derecho. Adelante, Renato. Vale, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Instituto Mora por recibirme y recibirnos. No es común hablar de discapacidad y las relaciones que tiene en cualquier ámbito, sea la historia, sea la psicología o sea el derecho. Creo que probablemente algo a lo que vamos a llegar es que eh, tradicionalmente hemos construido regímenes de excepcionalidad para dejarlos muy de lado o muy al costado. No sé si cuento con la presentación en todo caso. Si no, ya. Entonces sí se ve perfecto. Está del otro lado. Entonces, bueno, yo les quería comentar que hemos editado este libro, Privaciones de Libertad por motivos de salud mental en Latinoamérica. Lo que vino a nuestra mente es que hay una discusión sobre privaciones de salud mental en el mundo. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ha planteado que hay que repensar esta figura. Para algunos, repensarla significa eliminarla por completo. Para otros, más bien significa reducirla y plantear exactamente cuáles son los límites que deberían existir y que deberían gobernar esta actuación. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, allí vamos a ver un poco tanto la carátula del libro. Participamos dos universidades, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde yo trabajo, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Buscamos abordar América Latina, que pues, es una región enorme, con 6 países que entre comillas serían más o menos representativos. En orden alfabético son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Creímos que estos países tenían las particularidades de tener reformas en marcha. Para el caso de casi todas, Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, había reformas de capacidad jurídica que nos permitían pensar en que podía haber un empuje también en paralelo con los temas de privaciones de libertad. Y en el caso de Chile, aunque no tenían una reforma de capacidad jurídica, sí tenían una reforma de sus leyes de salud mental. Invitamos a 22 autores a participar y les planteamos escribir sobre 3 temas, tratando de ser pues, bastante humildes con el abordaje de un tema que es bastante novedoso. En primer lugar, a algunos autores les consultamos cómo se dan las privaciones de libertad por motivos terapéuticos. Y le pusimos motivos terapéuticos
para que sea lo más amplio posible. Y entonces hay casos que son por salud mental, que son bastante identificables en nuestras legislaciones. Pero hay casos que pasan un poco más por debajo de la alfombra, ¿no? Los adultos mayores, que en muchos casos son internados justamente porque no pueden cuidarse a sí mismos y la premisa es que justamente les requieren un cuidado específico. Había también otras particularidades como las terapias de conversión, que de hecho solo en México hay una legislación bastante estricta en diversos estados para prohibirla, pero en la mayoría de países no tenemos eso, y sigue habiendo reclusión por terapias de conversión. Teníamos también que abordar cosas de las que no se habla mucho, ¿no? Desórdenes alimenticios, donde también muchas jóvenes mujeres principalmente pasan por este sistema y teníamos que abordar otras interseccionalidades que suelen quedar por fuera, ¿no? Por ejemplo, niñez. Pudimos corroborar que muchos niños pasan también por privaciones de libertad y no tienen regímenes especializados, mientras que los niños que pasan por conflicto con la ley penal suelen tener regímenes especializados en toda América Latina. Eso no existe para las privaciones de libertad por motivo terapéutico. Y entonces pasan temporadas sin poder hablar con sus padres, sin poder dormir con sus padres, sin poder ir al colegio, con una serie de limitaciones que creo que tendríamos que reflexionar sobre ellas. En segundo lugar, preguntamos, ¿qué pasa con la inimputabilidad? Esta figura que hemos construido en el derecho para abordar a las personas con discapacidad que cometen ilícitos. En el primer caso no tenemos ilícitos. Drogadicción era un tema complejo, uso de sustancias era un tema complejo, también está abordado en esa sección. En inimputabilidad ya abordamos las personas que cometen un ilícito penal y que entran en conflicto con el sistema. El sistema penal ha construido diversas teorías para abordar por qué estas personas lo hicieron, pero más importante aún para abordar qué hacer luego con esas personas. México, de hecho, tiene un caso que llegó incluso al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, justamente por cómo funciona su sistema de inimputabilidad. Y es una discusión que creo que debemos también tener sobre qué vamos a hacer con estas personas. ¿Deben ir a la cárcel? ¿Deben ir al psiquiátrico? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué medidas y qué salvaguardias deben activarse en estos casos específicos? Y finalmente, para no quedarnos en lo que está mal, pensamos en hablar de desinstitucionalización, es decir, los esfuerzos que han hecho los estados para acabar con la idea de que una persona tiene que estar temporadas largas en un psiquiátrico, sabiendo que muy probablemente que hasta el momento ningún estado ha eliminado la privación de libertad por completo. Los esfuerzos sí están destinados a reducir el tiempo que las personas pasan en un hospital psiquiátrico en la medida de lo posible, ¿no? Esto ha traído diversos esfuerzos para crear casas donde vivan personas con discapacidad y diversos esfuerzos para garantizar que tengan acceso a lo que la convención llama vida en comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. En México, solo para que lo conozcan porque estamos en el ámbito mexicano, el capítulo de privaciones de libertad por cuestiones terapéuticas lo elaboraron Mariana Mascorro y María Fernanda Pincus. El capítulo sobre privaciones de índole penal por motivos de salud mental en México fue abordado por David Mejía y Diana Sheinbaum. Y finalmente, sobre desinstitucionalización, el título que lleva el capítulo es El obstáculo epistémico en la ley que define el encierro, que fue elaborado por Emma González Gutiérrez. Entonces, este es un poco lo que van a encontrar en el libro para abordar la situación mexicana de manera específica. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué era necesario hablar de este tema, no? Como mencioné al inicio, hay nuevos debates a partir de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, con diferentes posturas, o sea, y creo que esto es importante plantearlo. La región no tiene un paradigma claro de qué es lo que tiene que hacer, y creo que eso nos obliga aún más a mirarnos países a otros países, académicos, otros académicos, jueces a otros jueces y juezas, para comenzar a encontrar respuestas conjuntas para las situaciones en las que vivimos. Como dije, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad tiene una postura contraria a cualquier tipo de privación de libertad basado en discapacidad. El Comité de Derechos Humanos, en cambio, dice que es viable si es que hay un peligro para la misma persona o para terceras personas. Ese debate es complejo, tiene diversas implicancias. Ha llegado un caso también a la Corte Interamericana relacionado con el tema, que es el caso de
es uno de los casos que se litigó contra Ecuador, entonces, Huachalá-Chimbó contra Ecuador, que también tiene que ver sobre esta privación de libertad, donde la Corte habla principalmente del estándar del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, sin balancear esto, pero luego igual dice que en casos de emergencia sí puede haber una privación de libertad. Entonces, yo creo que la confusión sigue. Si, si no solo un abogado, sino quienes dictan políticas públicas, nos sentamos a leer sobre el tema, no vamos a llegar a una conclusión sencilla. Y creo que la libertad de las personas con discapacidad nos ocupa con varios ámbitos, ¿no? Nos obliga a pensar consentimiento médico, y nos obliga a sentarnos con psiquiatras, con médicos, con bioeticistas, a hablar sobre qué significa consentimiento médico. Nos obliga a hablar de acceso a la justicia y qué ajustes hay que poner en nuestros propios sistemas de justicia para poder decir que la persona con discapacidad se está expresando o está pudiendo defenderse contra una acusación estatal, por ejemplo, o contra una amenaza que viene de sus padres para tratar de privarlo de libertad. Evidentemente nos obliga a hablar de capacidad jurídica y finalmente nos obliga a reformular la teoría del acto jurídico, qué significa consentimiento, qué significa capacidad, qué significaría nulidad de esta decisión, qué significa una coacción o una coerción. Hemos visto casos en donde están en el texto de personas que, claro, ingresan forzadas y luego el hospital les hace firmar un consentimiento cuando ya están adentro del hospital. Entonces, claro, queda una duda muy fuerte de esto realmente es válido, si ya estoy encerrado, puedo dar un consentimiento libre y previo, puedo dar un consentimiento que sea retroactivo, de hecho, y evidentemente también la teoría de la culpabilidad, ¿no? ¿Cómo construimos el hecho de que las personas con discapacidad, eh, si decimos que son iguales en capacidad, pues también tendrían que ser iguales en responsabilidad, pero tendríamos que encontrar igual respuestas claras para que no todo lleve a una sobrecriminalización de las personas con discapacidad o una sobrepenalización de diversas actividades. Siguiente, por favor. Y bueno, y en la región, ¿por qué hablar del tema? Porque hay casos frente a la Corte Interamericana, hay medidas cautelares frente a la Comisión Interamericana, hay una serie de hecho se llama así, el Hospital Psiquiátrico Federico Mora en la Comisión en Guatemala, tiene una serie de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana justamente porque es un espacio de abusos. Y creo que hay que comenzar a pensar en cómo los esfuerzos de desinstitucionalización también tienen que ver con lograr fiscalizar adecuadamente aquello que pasa tras puertas cerradas y que nadie ve. Incluso yo les diría que en el Perú nosotros teníamos el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura vigente desde el 2015, pero recién empezó a analizar psiquiátricos desde el 2019, porque no se creía que los centros de salud podían ser espacios de tortura. Y luego comenzaron a salir, bueno, que hay terapia electroshock sin consentimiento, que hay uso de camisas de fuerza, uso de otras formas de seclusión. Entonces ahí es que se comienza a abordar este problema también. Y porque tenemos cambios legislativos, ¿no? Cambios en la legislación civil, son los países que ya mencioné del libro, y también Cuba, por ejemplo, que también está cambiando su legislación civil, y Costa Rica, que no lo incluí porque de hecho ahora tiene un proyecto de ley para cambiar y retroceder en los avances que ya tenía, y cambios en normas de salud mental en donde están Argentina, Chile, Colombia y Perú, que han tenido también cambios en la legislación de salud mental. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué vemos en la región, no? Quisiera un poco dar algunas primeras visiones de qué significa el libro, qué encontramos en el libro. Encontramos que los cambios en capacidad jurídica empujan otros cambios. Cuando alguien comienza a decir, oye, la discapacidad genera un cambio en la toma de decisiones, algunos otros profesionales han dicho, bueno, entonces hay que pensar en cómo cambia eso también la teoría penal, porque la voluntad de la capacidad jurídica, no voy a decir que es igual porque algún penalista se podría fastidiar, pero alguna relación debe tener con la voluntad que se manifiesta en la culpabilidad y en el dolo. Y entonces hay que comenzar a ver cómo se interrelacionan estas dos categorías. Los cambios en materia civil van a empujar otros cambios. Van a decir, bueno, este consentimiento que dio esta persona, ¿fue legítimo, fue válido, fue legal o no lo fue? Eh, yo creo que los cambios de esta región van más rápidos que los de otras regiones y creo que eso es importante también notarlo. A diferencia de lo que hemos aprendido en muchos casos de
mirar hacia Europa para copiarlo de Europa, yo creo que hoy más bien tenemos que voltear a decir, bueno, ¿qué hizo Colombia? ¿Qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Argentina? ¿Qué hizo Perú? ¿Qué hizo México? Para guiar nuestras reformas. Las respuestas no todas son, no son perfectas de nuestra región. Yo creo que hay que aceptar ello, pero creo que los esfuerzos reales para cambiar estas situaciones han venido principalmente de América Latina. De hecho, los cambios legislativos en España de capacidad jurídica son posteriores a las reformas latinoamericanas. Y creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta y hay que exigir como ese asiento en la mesa de decir, oye, cambiemos la visión de centro y periferia de índole muy colonial para tratar de decir, hay que mirarnos los unos a los otros en la región. La regulación sobre discapacidad, y me imagino que también el libro de historia que veremos tendrá probablemente esa dinámica, se inserta en una lógica de excepcionalidad. Tenemos normas regulares y normas para personas con discapacidad, en lo penal, en lo médico, en lo civil, y esos regímenes fuera de la normatividad por lo general son totalmente ignorados por la academia, los jueces, quienes son los practicantes más usuales del derecho. Y esto lleva también a que la privación de libertad genere otras violaciones de derechos humanos, básicamente violaciones a la integridad física, a la integridad psíquica, a la integridad mental. Casos de tortura también están reportados. En el libro van a encontrar algunos episodios más fuertes que otros. En los textos de Brasil, por ejemplo, hay textos sobre un episodio que de hecho ellos denominan el Holocausto brasileño, sobre cómo justamente se abordó un hospital psiquiátrico en un momento determinado de la historia de Brasil. Creo que otro de los temas que nos reclama esto es que no hemos pensado tampoco la interseccionalidad. A veces hemos hablado principalmente de personas con discapacidad como un colectivo que sabemos que es amplio y diverso, pero no hemos encontrado cuáles son las particularidades de eso con respecto a salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, encontrar qué significa que un niño esté en un hospital psiquiátrico, qué significa que una persona LGTBIQ esté en un hospital psiquiátrico, qué significa para una persona indígena con discapacidad enfrentar al sistema penal en un proceso en donde se está determinando si es que es inimputable o no, y si es inimputable, si se le va a plantear alguna medida de seguridad específica. Todas esas particularidades tendrían que ser tomadas en cuenta por nuestra legislación, por los profesionales que interactúan también con el derecho, sean psicólogos, enfermeras, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, etcétera, y también por jueces y juezas que creo que tienen un rol preponderante y creo que es importante mencionarlo en este espacio. Y finalmente, tenemos una brecha que hay que pensar que en cada país es distinta. Y creo que es importante, por ejemplo, que México tuvo un caso, por así decirlo, contrario, ¿no? Tenía una jurisprudencia muy de avanzada con una legislación que no la alcanzaba durante mucho tiempo en temas de capacidad jurídica. Y más bien para otros países era lo contrario, lo que tenían era una legislación que había hecho esfuerzos para poder ser modificada, el caso de Perú, por ejemplo, y el caso de Argentina, pero jueces que más bien estaban tremendamente asustados de aplicar normas que nunca habían escuchado, de la que no conocían y sobre lo que no habían nada estudiado. Entonces, esa brecha entre la legislación y la jurisprudencia tendría que ser replanteada, reformulada, reencontrada, para que podamos un poco saber dónde nos posicionamos y qué cambios podemos exigir realmente, ¿no? Creo que también nos obliga, en especial a quienes trabajan desde el activismo, desde la academia, vincular estos dos lugares, hacer capacitaciones con jueces, hablar con jueces y hacer incidencia como dos actividades que no pueden estar desligadas una de otra. Esas serán un poco las conclusiones que yo vi en la región. Les agradezco la atención, quedo atento también a cualquier otra pregunta que vaya a haber posteriormente y muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Renato. Justo creo que esta introducción que haces ayuda muchísimo también para poder enmarcar el evento del día de hoy, ¿no? O sea, creo que una cuestión cuando hablamos sobre internamiento involuntario de personas con discapacidad es también partir de un reconocimiento de que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Y este cambio de paradigma, pues sí está
inmiscuido en muchos ámbitos del conocimiento en debate, ¿no? Hay discusiones al respecto, hay reflexiones al respecto, hay comentarios al respecto del tema de internamiento involuntario y desde muchas áreas del conocimiento, ¿no? Y que de alguna manera como que se advierte que la privación involuntaria de la libertad de personas con discapacidad es un tema que hay que atender, ¿no? Eh, Sin embargo, luego como que se queda ahí en la parte de, bueno, ¿y qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué prácticas tenemos? Porque, insisto, es un cambio de paradigma y cambiar paradigma pues también implica aprender nuevas prácticas, ¿no? Y eso también a su vez implica, pues eso, cambiar sistemas, cambiar legislaciones, cambiar jurisprudencia, cambiar prácticas. Creo que una gran ventaja justo del libro de privaciones de libertad es que abona a socializar la información y las prácticas y los marcos que están en la región de América Latina, ¿no? Y que permite, pues justamente eso, ¿no? Aprender y seguir aprendiendo en conjunto en cómo hacer este tránsito de un paradigma anterior al paradigma que ahora nos trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que eso es lo que hace también sumamente relevante que sigamos hablando de estos temas. Y un poco también desde esa perspectiva, pues me gustaría darle el uso de la voz a Cristina, ¿no? Para que nos pueda apoyar ahora un poco desde México, ¿no? Para abordar cómo es que surgen históricamente y el contexto general desde este marco sobre la institución involuntaria de personas. Muchas gracias, Sergio. Pues muy buenos días todas, a todos, a todes. Yo soy Cristina y me describo para conocimiento de las personas con discapacidad visual. Soy mujer, voy vestida de blusa y pantalón color café, tengo 62 años. Y quiero agradecer aquí a Sergio Treviño, director de promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la Suprema Corte, y al Instituto Mora por acoger este conversatorio donde en efecto yo voy a aportar la perspectiva histórica. Y me voy a referir a términos como locura, enajenación, alienación mental, loco, loca, que son los términos de la época en el siglo XIX anteriormente, incluso en el siglo XX también. Y en efecto, yo voy a abordar aquí el tema del problema del internamiento involuntario, cuándo surge históricamente. Y hay que decir que nace en el siglo XIX en el contexto de sociedades que encuentran su fundamento en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede privar de su libertad salvo por orden judicial. Entonces, la psiquiatría a principios del siglo XIX, que es cuando nace bajo el nombre de alienismo, derivado de alienado, enajenado, buscó la manera de liberarse del control judicial en los ingresos hospitalarios. ¿Para qué? Para que el internamiento psiquiátrico quedara exclusivamente en manos de los médicos, sin injerencia de otras instancias. Ese fue el objetivo. Y aunque las soluciones fueron distintas según los países, todas tuvieron una cosa en común, y fue la exigencia del certificado médico de ingreso. Y esto es algo bastante peculiar, porque este certificado médico tenía que ser llevado por el paciente o la familia, pero expedido fuera de la institución psiquiátrica. Es decir, que había que llegar ya al hospital, al manicomio, con un certificado que acreditara la locura. Y la razón de este hecho, de esta petición, era evitar la acusación de un secuestro. Esta es la palabra que se usa, digamos, en los documentos de la época. ¿Por qué? Porque los psiquiatras no quieren que su práctica médica, que es una práctica bajo condiciones de encierro, se asocie con la privación arbitraria de la libertad. Esto es algo que tienen muy presente. ¿Por qué? Pues porque la libertad en el siglo XIX es un bien muy preciado y es el fundamento de la soberanía de los seres humanos. Entonces observamos cómo desde el nacimiento de la psiquiatría está muy presente este problema de la privación de la libertad por razones terapéuticas. Y lo interesante es que históricamente hubo mucha resistencia a este procedimiento, pero no al internamiento involuntario, sino al internamiento con certificado médico.
¿Por qué? Porque la sociedad estaba ya familiarizada con los ingresos en los hospitales, pero no con ir acompañado estos ingresos de un certificado. Y yéndome un poquito más atrás en el tiempo, a la época que los historiadores llamamos el antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, hay que decir que en el mundo hispánico, digamos, el mundo formado por la monarquía española, de la cual México y lo que hoy es América Latina formaban parte, tanto las familias como las autoridades ingresan a pacientes en estas instituciones que existen antes del nacimiento de la psiquiatría, en hospitales. Pero estos hospitales son muy peculiares, son instituciones que tienen una triple vocación. La primera y más importante es auxiliar a los grupos más necesitados, es decir, a quienes viven en condiciones de pobreza y de abandono. El segundo objetivo es brindar seguridad a la sociedad, que significa ejercer un control sobre personas que se consideran peligrosas. Y muy secundariamente, estas instituciones hospitalarias tienen el objetivo de curar. ¿Pero qué es curar de la locura desde el nacimiento de la psiquiatría? Básicamente, encomendarse a Dios, rezar, asistir a misa, confesarse, es decir, tener una vida espiritual. En segundo lugar, seguir un régimen alimenticio. Esto es muy importante como parte de la teoría hipocrática o moral que se recibe desde el mundo antiguo. Y medidas de higiene. Medidas de higiene no es lo que quizá hoy entendemos por higiene, sino un régimen, una calidad de vida en general. ¿Y por qué? Porque a estos hospitales llegan enfermos y enfermas muy pobres, con síntomas de desnutrición, personas golpeadas, heridas, y lo básico para ellos es primero recuperar el estado general de salud. Ya lo de la locura es muy aparte. Entonces, en estas instituciones estamos frente a un modelo religioso de tradición católica, donde quiero destacar dos cosas. La primera es que la población internada es mínima, pero mínima. ¿Por qué? Porque solo llegan quienes carecen de familia. Pero si pensamos que la familia en esa época no es mamá, papá, hijos, sino la comunidad, la locura es un problema de la comunidad. Solo quienes no tienen esa red de apoyo acaban, digamos, siendo recogidos por estas instituciones y, como ya dijimos, quienes alteran el orden público, que por lo regular se encuentran bajo condiciones de mendicidad o de vagabundeo. Y la segunda característica de estas primeras instituciones, que bueno, en España existen desde el siglo XV, en la Ciudad de México desde el siglo XVI, la segunda característica es que la medicina está prácticamente ausente. O sea, si va un médico es porque va a curar una enfermedad intestinal, pero no porque va a curar la otra. ¿Por qué? Porque la medicina carece de una respuesta para la otra. Como les decía, México recoge de manera muy temprana esta tradición católica e hispánica de hospitales para dementes, ¿no? Lo cual significa un cierto nivel de especialización, porque son hospitales donde solo se ingresan locos y locas, lo que en esa época se entendía por locura, ¿no? Pero no son especializados por el tratamiento, porque en realidad es, digamos, un trato genérico como para cualquier enfermedad. Y claro que además del apoyo espiritual, este régimen alimenticio que les decía y demás, pues estos hospitales cuentan con jaulas, cadenas, cepos, es decir, con medios de contención, de manera que tienen como esta doble vocación, pero sobre todo la característica es que la medicina tiene una presencia muy discreta. Ahora, ¿cómo logra la psiquiatría romper con este modelo religioso en el siglo XIX? Esto es lo interesante. Sobre todo que es un modelo donde locos y locas no curarse, sino para ser cuidados, protegidos, amparados, socorridos, compadecidos, desde una perspectiva, digamos, de caridad cristiana. ¿Cómo introducir en estas instituciones lo que los historiadores hemos llamado la medicalización de la locura? Es decir, que la locura deje de ser un asunto del cuerpo social de la comunidad para convertirse en un asunto médico. Este es el gran reto que tiene el alienismo a principios del siglo XIX. Y para entrar en estas instituciones, lo primero que tiene que hacer la medicina es
justificar su presencia, es decir, legitimar la presencia de un campo médico especializado, como se pretende en ese momento, el alienismo, pero sobre todo lo que le va a costar trabajo ya en las sociedades, digamos, liberales, es justificar la privación de la libertad. Ese va a ser el tema número 1. Y lo hace la medicina desde 2 vías. Por un lado, construye una nueva concepción de la locura que tiene algunas raíces en el mundo antiguo. Y lo que dicen los alienistas es que en la locura siempre hay un resto de razón. Este es el concepto, resto de razón. Es decir, que la locura no arrasa con la subjetividad, no se pierde la posibilidad de entablar un diálogo con lo que todavía hay de humano en esa persona. Y por eso el mito fundante de la psiquiatría es la figura de Philippe Pinel, este alienista francés, liberando de las cadenas a las locas en París, en el Hospital de la Salpêtrière. Es un gesto, digamos, de la medicina que ofrece un trato humanitario, un trato digno, ya no un trato, digamos, de contención, de tratar a esas personas como si tuvieran, digamos, una gran similitud con las bestias peligrosas. De hecho, en el Código Penal así se establece. Hay una gran similitud entre locura y bestias peligrosas, y es una oferta dirigida desde la ciencia. Entonces, por un lado se dice, bueno, en el sujeto no se ha perdido la razón, ahí hay algo que lo hace humano. Y lo segundo que va a decir el alienismo, esta primera psiquiatría, es que la locura es curable, pero solo bajo condiciones de aislamiento. Única y exclusivamente es curable si alejamos a locos y locas del mundo exterior, de sus hábitos, de las personas con las que han convivido, de las pasiones que han desencadenado su locura. Por eso, en los manicomios se prohíben visitas de los familiares, se prohíbe recibir cartas de amistades en un primer momento para que estas personas rompan con ese lugar, digamos, de producción de su locura. Por otro lado, lo que dicen estos médicos es que para establecer el tratamiento se requiere una relación muy estrecha médico-paciente, donde el paciente reconozca la autoridad del médico y ya no la autoridad religiosa, como era antes. Y para ello, obviamente, también es preciso el aislamiento. Y finalmente, establecer rutinas que mantengan ocupada la mente, ¿no? Como un mecanismo también de terapia. Ahora, esta teoría del gran poder terapéutico del aislamiento sirve, como les decía, para legitimar la intervención de la psiquiatría en estas instituciones y se va a concretar con la exigencia del certificado médico de ingreso, que es un mecanismo que queda en manos de la medicina y donde no hay ninguna intervención de otras instancias judiciales, ni de gobierno, ni de ningún tipo. Simplemente se hace una solicitud de ingreso y va acompañada de un certificado médico. Ahora, la ley más emblemática al respecto se va a promulgar en Francia el 30 de junio de 1838 y establece que puede haber ingresos regulares con este certificado médico, ingresos de emergencia donde se dispensa el certificado médico. Ahora, desde mi punto de vista, este modelo del aislamiento como medio terapéutico nace de una contradicción, porque por un lado se reconoce que el loco, la loca, tienen capacidad de consentir, porque hasta en los casos de mayor paroxismo maniático, se conserva ese resto de razón. Y eso lo dice Pinel con sus pacientes, ¿no? Y de ahí derivan un concepto en la nosología psiquiátrica a lo largo del siglo XIX, que son las llamadas locuras razonantes o lúcidas, locuras parciales, porque en cualquier sujeto se conserva ese resto de razón. Entonces, por un lado, se afirma que hay capacidad de consentir, ¿no? Puesto que existe, yace la razón. Pero por otro lado, se sanciona legalmente el ingreso involuntario, en nombre de la ciencia y también en aras de su peligrosidad, y claro, se justifica con miras a su curación. Ahora, en el caso de México, el primer ingreso con un certificado médico que se tiene registrado es de 1755, en el Hospital de San Hipólito, aquí en la Ciudad de México. Y aunque en ese momento no existe como tal la psiquiatría, el alienismo,
Los tribunales ya desde mediados del siglo XVIII expresan una mayor confianza en la medicina, tanto para detectar casos de simulación, que era bastante común, como para observar el curso de la enfermedad y ver si se recuperaba el sujeto y entonces, por ejemplo, dictar sentencia, ¿no? Ahora, el cambio realmente psico-radical, digamos, fundante en México va a ser en un contexto de las leyes de reforma en México, las leyes que separan la Iglesia y el Estado, que fueron muy radicales, en otros países no lo son tanto, pero en los países donde en efecto se secularizan las instituciones de beneficencia, esto va a ser un gran paso para hacer una transición hacia un sistema público de atención que esté a cargo de los médicos. Y bueno, en México en concreto, esta ley es de 1861 y va a poner a los médicos al frente de los hospitales. Es decir, los médicos van a sustituir a los antiguos, digamos, directores administradores que básicamente tenían la función de colectar donativos para que estas instituciones sobrevivieran, que eran instituciones fundadas por particulares. Ahora va a ser un sistema público, financiado con fondos públicos, y donde los médicos establecen la exigencia del certificado en los reglamentos, ¿no? Y hay que decir que justo en esta época, en la década de 1860, en algunos países europeos aparecen los primeros síntomas de la crisis del modelo manicomial, del modelo del aislamiento. Y aparecen desde dos esferas. Por un lado, campañas en la prensa, donde se denuncian abusos, malos tratos, internamientos arbitrarios, se cuestiona la ley de 1838 y se discute si realmente el manicomio debe ser la única forma de asistencia, es decir, el encierro, o si habría otras alternativas menos severas. Pero lo interesante es que dentro de la profesión hay un proceso de autocrítica. Se habla ya del agotamiento del modelo manicomial, o sea, en 50, 60 años, tenemos instituciones que han pasado de 500 pacientes a 5,000, es decir, cronificación. Acto seguido, como consecuencia, masificación. Imposible la famosa relación médico-paciente. Y como consecuencia también custodialismo, es decir, que la promesa de la curación sea esfuma. Y a este movimiento que se da en la década de 1860 se le ha calificado como la primera antipsiquiatría. Esto es muy interesante. Y en México precisamente se discuten distintas alternativas para cerrar estos hospitales de origen colonial. Había en la ciudad uno para hombres y otro para mujeres, para generar un manicomio moderno, que sabemos que fue el manicomio de la Castañeda, que se funda en 1910, pero es un manicomio que aunque discutan muchísimo los médicos sobre el open door o sistemas más, digamos, relajados, al final se abre bajo el modelo del encierro igualmente, con 1,300 camas, que es ya de por sí una locura, que llegan a 3,400 en la década de los años 40, o sea, lo cual vuelve una institución pues muy difícil de manejar y donde obviamente se establece el ingreso mediante un certificado firmado por 2 médicos, lo cual para las familias es bastante complicado, o bien llevar 2 certificados firmados por médicos distintos, ¿no? El reglamento de la Castañeda establece que en estos certificados se debe expresar o bien el diagnóstico o bien los síntomas, y estos síntomas tienen que ser defectos de conducta y falta de adaptación al medio social, lo cual justifica ser internado para su tratamiento. Entonces vemos cómo la psiquiatría sigue muy preocupada por el tema de una privación arbitraria de la libertad y se apoyan en esta certificación médica. Y ya para terminar, tengo que decir que cuando se cierra la Castañeda en 1968, ya a nivel internacional se observa un movimiento hacia la desinstitucionalización. Es algo que ya se está discutiendo. Se ha dicho mucho que esto tiene que ver con la introducción de los psicofármacos, que ya permiten, digamos, una atención ambulatoria. Y la verdad es que sí influyó, pero hubo otros 2 factores súper importantes que en el debate de la desinstitucionalización intervienen, y es los altos costos económicos del encierro, porque no es nada barato tener ahí 3,000, 4,000, y sobre todo el desprestigio de la psiquiatría. Los psiquiatras se sienten que
que están frente a un modelo que en efecto permite el abuso, que cronifica, que hace que estas instituciones al final tengan poca calidad de vida, que no logran el éxito terapéutico esperado. Entonces tampoco la psiquiatría quiere ya seguir ligada a este modelo del internamiento, ¿no? Y están ensayando formas de atender a los pacientes bajo un régimen, digamos, de libertad, ¿no? Y bueno, lo curioso es que cuando se clausura la Castañeda, que internacionalmente hay este debate, ¿no? Sobre la desinstitucionalización, no hay una discusión en México sobre la privación de libertad por razones terapéuticas. No lo hay, no hubo una reforma psiquiátrica. Lo que se crea cuando se cierra la Castañeda es un modelo para agudos y un modelo para crónicos. El modelo para agudos, pues hospitales de alta especialidad, institutos de investigación, y el modelo para crónicos básicamente son las granjas donde se tendría que establecer, dice el modelo, la psiquiatría comunitaria y teóricamente transitar a la atención primaria. Pero la verdad es que esto no se logra. Y vamos a llegar hasta la NOM 025, la norma oficial mexicana que se aprueba en 1994, que rige a nivel federal. Es la primera normativa a nivel federal. Todo esto que les he contado son reglamentos que tienen cada uno de los hospitales en lo individual, pero no hay una norma a nivel nacional, ¿no? Y la NOM 025 pues se aprueba con mucha presión internacional, sobre todo por la Declaración de Caracas de 1990, donde se tienen que preservar los derechos humanos de los enfermos mentales. Entonces, bueno, hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por este contexto histórico que además también abona mucho al tema, sobre todo en esta lógica de cómo luego es complicado ante, digamos, prácticas arraigadas, prácticas en la que se tiene como ya una experiencia de muchos, muchos años de un tipo de práctica como es el internamiento involuntario, ¿no? Y cómo cambiar desde ahí, desde algo que pues es algo socializado, aprendido, reproducido, ¿no? Eh, y que si bien ha visto como que va cambiando y se ha ido repensando, ¿no? Pues seguimos ahí en el tránsito para otro modelo distinto, ¿no? Y desde ahí, pues acercarnos un poco más hacia cómo estamos en la hora y desde una perspectiva más jurídica, pues le quiero dar el uso a la voz a Víctor Lizama. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas presentes, tanto en esta sala del Instituto Mora como quienes nos siguen a través de la transmisión virtual. Primeramente agradezco a Sergio Treviño, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a este Instituto Mora por la amable invitación. Yo soy Víctor Lizama, un hombre de tez apiñonada, de 1,84, cabello oscuro entrecano, uso gafas y en este momento estoy vestido con ropa gris y pantalón verde. Llevo un saco también gris. Mi pronombre es él. En esta mesa, en la que ya hemos escuchado este panorama general del estado de cosas en América Latina y también aterrizado al contexto local mexicano desde una perspectiva histórica, deseo sumar mi voz más como una persona con discapacidad psicosocial, integrante de una red mexicana de personas con discapacidad psicosocial, la Red Orgullo Loco México, que es una plataforma plural de personas activistas expertas por experiencia que impulsa la inclusión social plena de las personas con discapacidad psicosocial a partir de procesos de toma de conciencia, construcción de colectividad, exigencia de derechos e implementación de prácticas transformadoras desde un enfoque de derechos humanos, con perspectivas de género, interseccional y de discapacidad. En la Red Orgullo Loco México imaginamos otros mundos posibles de dignidad y justicia para las personas con discapacidad psicosocial al politizar el malestar y exigir el derecho al delirio. En este contexto también invoco todo lo que a nivel internacional está demandando el movimiento de personas con discapacidad psicosocial. Por supuesto, el fin a la opresión psiquiátrica, acabar con el estado de excepción en el que las personas con discapacidad estamos en el mundo para poder ejercer plenamente nuestros derechos,
y por supuesto también exigir la abolición de los espacios de encierro. En mi intervención abordaré dos documentos importantes que creo que se suman a lo expuesto ya tanto por Renato como por Cristina, que son las directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en emergencias, y por el otro lado, el informe del estado de cosas en cuanto a derechos de personas con discapacidad psicosocial en América Latina, llamado Hacia la justicia loca y la reparación, que elaboró la Organización Regional Redesfera Latinoamericana. En este sentido, en cuanto a las directrices sobre la desinstitucionalización, es importante tener en cuenta que este documento, creado desde el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se elaboró a lo largo de la contingencia sanitaria por COVID-19. Y fue ese momento en el que se hizo más palpable que era necesario ya exigir definitivamente a los estados el fin de la institucionalización, ya que la pandemia demostró que los espacios de encierro no solamente son espacios de riesgo para situaciones como la que se presentó por la pandemia, sino también de riesgo de muerte. Las directrices se basan en las experiencias de personas con discapacidad antes y durante la contingencia por COVID-19. Estas directrices nos dicen que la institucionalización es una práctica discriminatoria contra las personas con discapacidad y son prácticas que contravienen varios artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, el artículo 5 sobre igualdad y no discriminación, el artículo 12 sobre igualdad ante la ley, el 14 sobre libertad y seguridad de la persona, por citar los más importantes. La institucionalización, según las directrices, es contraria al derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. La institucionalización nunca debe considerarse una forma de protección de las personas con discapacidad ni una elección. No hay justificación para perpetuar la institucionalización. Y por el otro lado, cuando hablamos de revertir este estado de cosas, hablaríamos de desinstitucionalización, lo cual implica que se deben tener por objeto poner fin a todas las formas de institucionalización, aislamiento y segregación de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito privado como público. La desinstitucionalización comprende procesos interrelacionados que deben centrarse en devolver la autonomía, la posibilidad de elección y el control de las personas con discapacidad en lo que respecta a cómo, dónde y con quién deciden vivir. En cuanto al informe del documento que generó la Organización Redesfera Latinoamericana hacia la justicia loca y la reparación, se detecta que en la región, en cuanto al modelo de salud mental comunitaria y los procesos de desinstitucionalización, la salud mental comunitaria es entendido más como psiquiatrización comunitaria, es decir, se atomiza el modelo. De alguna manera se supone que facilitar el consumo de psicofármacos sería simplemente cuestionar a la institución psiquiátrica y no es así. Igualmente, se sostiene la idea de que estos modelos supuestamente comunitarios rehabilitan. Ahí hay también una falla del entendimiento de lo que implica la salud mental comunitaria. La desinstitucionalización, de acuerdo a este informe, se ha centrado en crear residencias alternativas que han mantenido las lógicas manicomiales y hospitalocéntricas. Hay una amplia legislación y políticas para promover el tránsito de la educación especial a la educación inclusiva, así como para la inclusión laboral de personas con discapacidad. No obstante, aún predomina el paradigma de la educación especial, a veces explicado de manera contradictoria como educación especial con enfoque inclusivo. Además, tiende a disminuirse el acceso a matrículas para la población con discapacidad psicosocial conforme a la escolaridad avanza. En cuanto a temas laborales, predomina el mercado protegido, que muchas veces no promueve el tránsito
hacia el mercado ordinario. Además, se reduce o obstaculiza el acceso al mercado ordinario cuando se manifiestan las necesidades de apoyo o de ajustes que podemos tener o debido al estigma y discriminación por el simple hecho de ser personas usuarias, exusuarias o sobrevivientes de la psiquiatría. En la redesfera latinoamericana preocupa que no todos los países de la región establezcan legalmente el compromiso de dejar de construir hospitales monovalentes o estadías de larga estancia, así como de transitar hacia recursos que realmente aseguren la vida independiente en la comunidad. Al mismo tiempo, les preocupa a esta organización, de la que, por cierto, yo también soy parte, los pocos avances conseguidos en implementar estos compromisos en aquellos países donde sí existe un mandato claro. Hasta el momento, los proyectos de transición no han acabado de superar el predominio del modelo hospitalocéntrico. En Argentina, por ejemplo, son insuficientes los procesos de externación y se mantiene la prevalencia del modelo centrado en el hospital psiquiátrico. Gran parte de los presupuestos en salud siguen destinándose a la hospitalización psiquiátrica, como ocurre según algunos registros en nuestro país o en Paraguay, a pesar de manifestarse el compromiso de transitar hacia dispositivos que protejan el derecho a la vida independiente en la comunidad. Muchas de las prácticas siguen centradas en el modelo manicomial. En cuanto a la situación en México, en la red Orgullo Loco detectamos que, por ejemplo, los contextos de institucionalización por motivos de salud mental dan sobre todo en instituciones psiquiátricas, públicas y privadas, en centros de tratamiento contra las adicciones, generalmente privados, en cárceles y pabellones psiquiátricos, y finalmente en albergues y asilos. Como bien mencionó Renato, esta situación afecta a poblaciones diversas que van desde infancias, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, migrantes, personas racializadas, personas en situación de calle. En fin, hay que reconocer también en qué medida este modelo de salud mental afecta diferenciadamente a poblaciones que de por sí ya sufren discriminación estructural y una exclusión social profunda. La red Orgullo Loco México ha detectado violencias y problemas en torno a la institucionalización en nuestro país. En México, al igual que en muchos otros países, la institucionalización psiquiátrica ha enfrentado diversos problemas y desafíos a lo largo del tiempo. Y de esto ya nos habló mucho Cristina. A continuación se enumeran algunos de los problemas y violencias asociados con la institucionalización psiquiátrica en México. En primer lugar, condiciones inhumanas y abusos. Hacinamiento, por ejemplo. Muchas instituciones psiquiátricas en México han enfrentado problemas de hacinamiento, lo cual afecta negativamente la calidad de vida y el tratamiento de las personas con discapacidad psicosocial. Falta de recursos, escasez de personal capacitado, medicamentos y recursos adecuados para el cuidado y tratamiento de las personas con discapacidad psicosocial. Hay una concentración de la formación profesional en temas de salud y casi nada en derechos y perspectiva de discapacidad. Abuso y negligencia. Informes de abuso físico, emocional y sexual contra personas usuarias, así como casos de negligencia en la atención médica. Otro tema que nos preocupa es el del estigma y la discriminación. Estigmatización social. Las personas con discapacidad psicosocial en México enfrentamos estigmatización y discriminación, lo que puede dificultar nuestra integración social y acceso a servicios básicos como empleo y educación. Recordemos que cuando hablamos de eliminar a las instituciones donde se priva de la libertad a personas por motivos de salud mental, no solo hay que hablar de cerrar instituciones y sacar personas de ahí, implica reconocer a las personas que han estado privadas de su libertad como personas con discapacidad psicosocial. Hablamos finalmente de un proceso de restitución de derechos, un proceso que tiene que estar permeado por una perspectiva de discapacidad, que hable, por ejemplo, también
de el acceso a la justicia y la reparación ante la institucionalización. Volviendo a los temas que identifica la Red Orgullo Loco México, también está el estigma institucional. Las instituciones psiquiátricas a menudo perpetúan estigmas y prácticas discriminatorias que afectan la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. En nuestro país hay una falta de alternativas comunitarias al modelo asilar. Se centra todo el tema en la cuestión del cuidado. Tradicionalmente, el cuidado de la salud mental en México ha estado ubicado en instituciones psiquiátricas o bien colocado como responsabilidad de las familias con pocas alternativas comunitarias disponibles. Igualmente, hay una desinstitucionalización insuficiente, a pesar de los esfuerzos por promover la desinstitucionalización y la atención comunitaria. Los avances han sido limitados y las opciones comunitarias siguen siendo escasas. Otro punto que detectamos en la Red Orgullo Loco México son la violencia y abusos a derechos humanos. Violencia estructural. Las políticas y prácticas institucionales pueden perpetuar la violencia estructural contra las personas con discapacidad psicosocial, afectando nuestros derechos fundamentales y también la falta de supervisión y rendición de cuentas hacia las instituciones asilares. La falta de supervisión adecuada y mecanismos efectivos de rendición de cuentas puede llevar a situaciones de abuso y violencia contra las personas usuarias de los servicios. ¿Qué desafíos hay para la implementación de políticas, particularmente en este contexto en que en nuestro país hay una reforma en materia de salud mental desde 2022, la cual prohíbe los internamientos y tratamientos contra la voluntad y plantea que los servicios de salud mental se deben dar desde la comunidad, más lo que desde 2023 también existe, que es este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que elimina la interdicción y reconoce el derecho a contar con apoyos para la toma de decisiones. En primer lugar, hablaríamos de la fragmentación del sistema de salud mental, falta de coordinación entre los diversos actores involucrados en la atención de la salud mental, incluyendo autoridades de salud, organizaciones no gubernamentales y la propia comunidad. Hay recursos limitados, presupuestos insuficientes y falta de financiamiento adecuado para mejorar las condiciones en las instituciones psiquiátricas y promover verdaderas alternativas comunitarias. Necesitamos defensa de derechos humanos e incluso autodefensa de las propias personas usuarias. Hay una necesidad urgente de fortalecer la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país, garantizando que se respeten nuestros derechos fundamentales en todas las circunstancias. Es necesario fortalecer la legislación, mejorar y fortalecer la legislación existente para proteger los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y promover nuestra inclusión y participación plena en la sociedad. Estos problemas y desafíos reflejan la complejidad y las deficiencias en el sistema de salud mental en México, destacando la necesidad urgente de reformas estructurales y acciones concretas para mejorar la calidad de vida y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Para lograr la desinstitucionalización psiquiátrica en México, es necesario abordar varios aspectos clave. En primer lugar, desarrollar servicios comunitarios de salud mental, crear y fortalecer redes de atención comunitaria que incluyan acompañamiento, capacitación, programas de apoyo directo, fomentando el acceso a servicios de promoción de la salud y evitar la psiquiatrización. Segundo punto, capacitación y educación. Formar a profesionales de la salud mental en enfoques comunitarios y de apoyo psicosocial. Asimismo, capacitar al personal de salud general en el respeto a los derechos humanos. Tercer punto, políticas y legislación. Promulgar y actualizar leyes que promuevan los derechos de las personas con discapacidad psicosocial
e implementar políticas que incentiven la atención comunitaria y la inclusión. Cuarto punto, financiamiento adecuado para estos procesos de desinstitucionalización, asegurar fondos suficientes para desarrollar y mantener servicios comunitarios. Y aquí no solamente hablamos de servicios comunitarios con respecto a la salud o a la salud mental, estamos hablando de que las personas con discapacidad psicosocial y por supuesto las personas con discapacidad psicosocial en procesos de desinstitucionalización puedan acceder con el derecho a apoyos y ajustes a todos los servicios públicos, para así que estas personas puedan ejercer derechos fundamentales como vivir en comunidad, ejercer su autonomía, tener acceso al empleo, a la educación, en fin, a todo esto. Quinto punto, toma de conciencia y combate a la discriminación. Realizar campañas de sensibilización para reducir el estigma asociado a la discapacidad psicosocial y promover una cultura de inclusión y respeto hacia las propias personas con discapacidad psicosocial. Sexto punto, participación de la comunidad y de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Involucrar a personas con discapacidad psicosocial y redes de apoyo en el diseño e implementación de los servicios. Y también fomentar el apoyo mutuo y la creación de asociaciones de personas con discapacidad psicosocial. Séptimo punto, evaluación y monitoreo. Implementar sistemas de evaluación continua para medir la efectividad de los servicios comunitarios y monitorear el progreso hacia la desinstitucionalización y ajustar estrategias según sea necesario. Octavo punto, acceso a vivienda y empleo. Desarrollar programas que faciliten el acceso a viviendas seguras y estables y crear oportunidades de empleo y programas de capacitación laboral adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial. Y noveno y último punto, pero no menos importante, el acceso a la justicia y a la reparación ante la cronificación que la institucionalización ha generado a personas privadas de su libertad en contextos de salud mental. Reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y derecho a ajustes de procedimiento en los procesos de justicia. Enfoques no punitivistas de la justicia, es decir, poder acceder a estrategias de justicia restaurativa o incluso de justicia transformadora y derecho a la reparación integral de daños por institucionalización, garantía de no repetición y memoria histórica. La vida de las personas con discapacidad psicosocial importa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. De todo lo que comentas, que es súper importante, quiero retomar algo en particular, ¿no? Que hablar de privaciones de la libertad para personas con discapacidad de manera involuntaria, pues afecta directamente la autonomía, la posibilidad de decisión y control sobre una decisión en particular que es dónde, cómo y con quién vivir, ¿no? Una decisión esencial, un derecho esencial para las personas y que también afecta en última instancia, pues el derecho a vivir en comunidad también, ¿no? Y por último, en este pequeño espacio de reflexión que hemos estado teniendo, le quiero ceder el uso de la voz a Estrella Miranda para que nos pueda aportar ahora sobre el tema desde una perspectiva psicológica. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Estrella Miranda, soy una mujer de tez morena clara, tengo 40 años, en este momento visto una blusa blanca, un saco negro, y quiero agradecer esta invitación a la Suprema Corte, al Instituto Mora y a Sergio. Estoy honrada por esta invitación, no es un espacio común para mí, me gustaría aclarárselos porque sí estoy bastante nerviosa, pero vengo a compartir una experiencia. Y la experiencia que yo tengo más que nada, más que ser una experiencia desde la parte psicológica o psicoterapéutica, es una experiencia pues vivencial, porque justo todo lo que acabamos de escuchar, a veces en estos espacios suena como
las personas que no lo han vivido pudieran pensar que no existe o que no puede ser tan cruel. Sin embargo, es todo lo que acaban de reflexionar y un poco más, desgraciadamente. Yo trabajé hace 10 años, en el 2014, en una institución que se dedicaba a cuidar, entre comillas, a personas con discapacidad intelectual, personas adultas con discapacidad intelectual, y precisamente me tocó llegar en el momento en el que se vivían todas estas condiciones: falta de cuidado, hacinamiento, situaciones de tortura y maltrato, porque las sujeciones son situaciones de tortura, desnutrición, abandono de la familia, abandono del gobierno, porque se trabajaba con personas que habían sido referidas por el DIF, y falta de conocimiento y capacitación del personal encargado de esas personas. En mi caso, yo entré como psicóloga, como acompañante terapéutico, sin saber a lo que a lo que me iba a enfrentar. Entonces, al ver esas condiciones de vida, de repente a una persona como yo, me daban ganas de salir corriendo. Primero de llorar y después de salir corriendo. Sin embargo, una cosa, y esto lo digo desde un punto de vista muy humano, una cosa que me hizo quedarme fue que una de esas personas me dio un abrazo. Y entonces, un abrazo que yo en ese momento necesitaba, que no esperaba, y esa persona fue más humana conmigo de lo que yo estoy teniendo. Eso me impactó por completo. Entonces tuve la necesidad de quedarme, de acompañar, pero no sabía cómo, porque no nos preparan. En psicología no nos preparan para acompañar a personas que están viviendo en estas condiciones. Nos contratan en esas instituciones, nos capacitan para ver la enfermedad mental desde un punto de vista de un manual, de una evaluación, pero no nos preparan para trabajar con personas en esas condiciones. Eh, Llegó una persona muy especial, Emma, justamente Emma, Emma González, que trae toda la capacidad, todo el tema de discapacidad de la convención, y nos capacitó a un grupo de personas, a un grupo de psicólogos y a mí, para poder enfrentar y resolver el problema que se nos venía encima, que era cómo íbamos a desarmar o desinstitucionalizar ese lugar, porque era absolutamente necesario. No había condiciones, no había dinero, no había recursos, no había absolutamente nada que sostuviera ese lugar por más tiempo. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿no? Nos tuvimos que preguntar nosotros, ¿qué sabemos respecto a derecho? Nada. Los psicólogos no tenemos ni la más mínima idea de la convención, ni de los derechos, ni cómo actuar bajo derecho. En segundo lugar, ¿cómo íbamos a actuar como psicólogos? Tampoco sabíamos. Tampoco teníamos idea qué es lo que íbamos a hacer. Pero lo que sí sabíamos es que estábamos trabajando, como lo decía ahorita el ponente pasado, perdón, disculpa. No recuerdo muy bien los nombres, pero algo que sí es cierto es que al final del día todos somos seres humanos, todos somos personas y todos tenemos. Y es necesario que nuestra voz se escuche. ¿Cómo establecimos que personas con autismo profundo, que no hablan, que no son verbales, que te pegan, que te gritan, que están ahí porque llegaron en un periodo de crisis, porque ya no pudieron estar en casa, porque empezaron a golpear, tirar y tenían que ser encerrados porque no podían ser atendidos? ¿Cómo estableces un lenguaje común con esas personas? No sabíamos. ¿Cómo estableces un lenguaje común con una persona que tuvo una meningitis de niño y perdió el habla y entonces de repente ya es un adulto de 50 años que solamente grita? No lo sabía. ¿Cómo estableces un lenguaje común con un grupo de mujeres que son mujeres en condiciones de calle, o sea, todo lo desfavorable? Mujeres, algunas de ellas indígenas, mujeres en situación de extrema pobreza, que fueron asignadas a un lugar sin su consentimiento, sin saber por qué están ahí, que llegan con personas que sí tienen familia cuando ellos no tuvieron. ¿Cómo estableces un lenguaje? No lo sabíamos.
Lo que sí sabíamos es que todos ellos tenían una gran necesidad de ser escuchados. Y lo único que hicimos fue comenzar a observar cuáles eran esas necesidades. Las necesidades son tan básicas desde quiero un chocolate, quiero que me desamarren, quiero comer un plato de arroz porque aquí solo me dan frijoles con tortillas, porque esas son las comidas en una institución en esas condiciones. Así tú pagues 25,000 pesos, así tú pagues 8,000 pesos, esas son las condiciones. Entonces, fue necesario que saliéramos de nosotros mismos, nos pusiéramos un casco de exploradores de un nuevo espacio, de un nuevo mundo, de nuevos lenguajes que no conocíamos, y entonces entramos ahí. Es increíble saber que una persona que grita y que piensas que no habla, que no tiene voluntad, que no tiene deseos, de pronto, cuando le pones un poco de atención, te comienza a dirigir hacia su vida, hacia su deseo y hacia su voluntad. Y a veces la voluntad es no hacer las actividades que me asignan aquí. A veces la voluntad es quiero dormir. Y entonces alguien que no habla te toma de la mano, te dirige a su cama y se queda sentado. Y entonces te mira y calla, deja de gritar. Entonces interpretas, ok, hoy no quieres salir, ¿no? Entender eso en el mundo en el que vivimos es realmente muy complicado. Fuera de todos los derechos, fuera de lo que pudiéramos teorizar o hablar, realmente entender eso es muy complicado. Una mujer que no fue bien, que no recibió el tratamiento correcto, que se encuentra desorientada, desubicada, que no entiende por qué una camioneta blanca la subió y la llevó a un lugar donde no tiene ni idea de quiénes son todas esas personas, que es golpeada, porque las cuidadoras golpean, que es humillada, porque la institución te humilla, porque a ellas denles la ropa fea y a los que pagan denles la ropa bonita. Eso pasa. Pero que tiene ganas de que alguien la escuche, entonces te hace preguntarte qué puedes hacer. Esa mujer a mí me contó su historia de vida y me di cuenta que se sentía mareada porque no recibió el tratamiento correcto, que estaba cansada porque tenía dudas, pero no se atrevía a externarlas. Porque cuando las externó, el, el aparato que la cuida, el aparato público de gobierno, de leyes que la cuida, le dijo, no me importa lo que pienses, a mí me importa que lo que decía la nuestra Cristina, no dañes a la sociedad, te quiero ver fuera de la sociedad. Entonces, escuchar, entender, observar, definir a las personas fuera de su discapacidad y entender sus habilidades, entender sus deseos, entender sus necesidades, fue algo que me tocó hacer en ese momento. Hubo que ponerle la parte teórica, hubo que entender desde la psicología cómo vamos a definir, cómo vamos a trabajar, hubo que hacerlo. Y para eso, pues, entró la parte neuropsicológica, entró una evaluación neuropsicológica que fue adaptada no para definir la deficiencia, sino para definir la habilidad. Hubo que capacitar a un personal con las pocas herramientas que teníamos, hubo que capacitar a las cuidadoras y resignificar el trabajo de las cuidadoras porque también es importante. Dejar de decirles las cuidadoras y ponerles el nombre de sistema de apoyo, también hubo que trabajar en ese sentido. Y hubo que pelear afuera con la sociedad, porque espacios comunitarios, es cierto, no existen. Existen espacios comunitarios de rehabilitación para niños, para personas con ciertos síndromes, para cierto tipo de discapacidad motriz, generalmente, pero no existe un espacio comunitario de rehabilitación para una persona adulta con discapacidad intelectual que
pudieras pensar que no es mucho su problema, pero que cuando le escuchas hablar no le entiendes, o que ves un adulto que se comporta como un niño, o un adulto que corre porque no puede adaptarse a un lugar, no existe eso. Las personas siguen estigmatizando. La sociedad sigue estigmatizando ese tipo de conductas. Entonces, abrir un espacio comunitario no fue fácil. No fue fácil llegar a un hospital público y exigir atención para una persona que se cayó, se fracturó el cráneo y tenía una herida. No fue fácil pelear que se permitiera un acompañante. No fue fácil, además, pelear una atención, porque en esas instituciones públicas muchas veces llegan a decir, no lo vamos a atender porque no se deja tomar signos, no se deja coser, no se deja trabajar. Entonces, la experiencia que tuve que vivir, que tuve que compartir con otros compañeros, por la que tuve que pelear para que esas personas salieran, fue bastante complicada. Eh, Algunas veces cuando me sentaba a la mesa con Emma a platicar sobre todo esto, yo le preguntaba si ella ya había hecho un mapa mental o un mapa en la pared o algo que nos diera una ruta hacia dónde íbamos. Porque hace 10 años, todo esto que se está hablando, para mí era imposible. Para mí era imposible. Era imposible que hubiera acceso a la ley, era imposible que hubiera acceso en las cortes, era imposible que otras personas que no vivieran ahí hablaran de esto y, y no es imposible. Se ha avanzado en 10 años. Estoy viendo ahora con mucho agrado y sorpresa el trabajo de las personas que están aquí y me siento orgullosa de ser parte del progreso. Parece que no, pero sí, sí ya se ha avanzado porque si ya se puede ver, perdón, en estos espacios, esos problemas, si ya se pueden analizar, si ya se pueden discutir, si ya la gente comienza a cuestionar, si ya las personas y formas para ser parte de este proceso de cambio, pues se ha avanzado bastante. Aunque en la práctica sigamos teniendo problemas, ¿no? Pero si estos problemas son visibles ahora, creo que, creo que vamos un pasito más, un pasito más. En este momento, ese trabajo que les comparto, hoy existe una casa de 5 personas, 6 personas, a veces son 7 porque de pronto unos van, otros vienen, pero son personas que por lo menos en este momento tienen un espacio, tienen una casa, trabajan con personas de apoyo más que con cuidadoras, personas que pues tienen que administrar los espacios, tienen que administrar el presupuesto familiar, pero ellos tienen la capacidad de decidir qué quieren comer, qué no quieren comer, quién participa, quién no participa. Y digo, eso es un avance, es una pequeña muestra, todavía se puede hacer más, se puede trabajar más, se pueden hacer más versiones, si es necesario que se hagan las evaluaciones, si es necesario que haya más intervenciones respecto a la parte de derechos, si es cierto, pero bueno, hay muestras y como esas, yo creo que hay muchas otras muestras. Entonces, yo solamente puedo agregar que es importante que en los espacios como este se invite a la reflexión sobre las personas, sobre los seres humanos, sobre que al final no estamos hablando solo de leyes, no estamos hablando solo de un conjunto, sino de seres humanos en individual. Y también ahí es en donde a veces siento que se pierde un poco la teoría, ¿no? O sea, teorizamos mucho, pero vivimos poco. Y conocerlo desde la práctica, desde la experiencia vivencial, es diferente. Entonces, solo mi pequeña participación va de eso. Los invito a reflexionar, los invito a conocer
y sobre todo a buscar esos espacios y platicar con esas personas y generar esas nuevas alternativas, ¿no? Hay un punto donde se tiene que dialogar con las personas que se está defendiendo, ¿no? Gracias por mucho. Muchísimas gracias, Estrella, porque precisamente el evento, la plática, la reflexión, se trata pues de derechos de personas concretas, de experiencias concretas, de las que hemos tenido quizá oportunidad de compartir, de vivir, de conocer, ¿no? Y que se trata precisamente de encontrar formas de construir, ¿no? Maneras en las que las personas podamos vivir en comunidad, reconociendo pues, precisamente la diversidad de todas las personas que conformamos esta experiencia humana, ¿no? Quisiera no dejar de lado algo que me gusta mucho de tu participación, ¿no? Y es el hecho de el reconocimiento de que a veces en estos temas podemos no saber qué hacer, no saber qué hacer y creo que es más que un problema, pues es como una invitación a explorar, ¿no? Decía, como a ponernos el casco de exploradores y pues eso, ¿no? Te toca aprender cuáles podrían ser esos mecanismos de contacto, de comunicación común, en donde quizá dejar de esperar que las cosas sean como las aprendí, ¿no? O quizá dejar de esperar a que la comunicación sea como yo comunico, ¿no? Sino explorar y encontrar nuevas formas en que podamos compartir, pues, el espacio que de realidad sí compartimos, ¿no? Eh, Muchas gracias, Estrella. Antes quizá de pasar a un pequeño periodo de preguntas y respuestas, no sé si quieran alguna o alguno de ustedes compartir alguna conclusión derivada de lo que hayan escuchado de las demás personas. Súper. Bueno, entonces, si alguien del público tiene alguna pregunta, creo que le podemos pasar un micrófono y podemos ir avanzando como desde, ¿qué les parece? ¿Si alguien tiene preguntas? Ah, Buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Este, yo vine porque recibí la invitación, pero el tema en sí me convoca. Soy psiquiatra, soy servidor público, trabajo como director de un hospital público, un hospital psiquiátrico. Todo lo que he escuchado ahorita ha sido muy aleccionador para mí, todo, sin excepción. Eh, Me interesa mucho este tema porque es algo que vemos absolutamente todos los días, el ingreso involuntario. No es un tema sencillo desde ningún punto de vista, absolutamente desde ninguno. Eh, Podría parecer que sí es sencillo, pero la verdad es que no. Tengo que decirlo así, de esa manera, es lo que uno vive cotidianamente. De 2015 a 2019, la relación ingreso involuntario versus voluntario en nuestro hospital fue mayoritario el ingreso voluntario. De 2020 a la fecha se volteó esa relación. No deja de haber ingresos voluntarios, cuantiosos, ¿no? Y ese es un dato importante, así, suelto, digamos, acá para la discusión posible, ¿no? Lo que me interesaría preguntar es, ¿qué debo entender como derecho al delirio? Exactamente, ¿qué debo de entender? Lo pregunto así con este énfasis porque mi compromiso es venir acá y llevar al hospital a mis compañeros psiquiatras, compañeros, compañeras, psicólogos, enfermeras y demás, lo que se está diciendo aquí, para que probablemente se desencadene alguna discusión al interior del hospital y luego, a lo mejor, una discusión hacia afuera del hospital, porque no puede quedar adentro, ¿no? Ahí enclaustrada aquí en este auditorio del Mora,
o adentro del hospital de donde yo vengo. Entonces, bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Y gracias de antemano. Muchas gracias por la pregunta. Junto con intentar responder qué es el derecho al delirio, también es necesario eh, retomar de qué hablamos cuando nos referimos a politizar el malestar. Desde los movimientos sociales y particularmente desde el que está integrado por personas con discapacidad psicosocial, se cuestiona esta idea que muchas disciplinas de la salud mental han construido de que el malestar está generado desde el propio ser de quien sufre, ¿no? Particularmente desde la psiquiatría se habla que muchos malestares, trastornos, enfermedades mentales se originan por desbalances neuroquímicos. El día de hoy, incluso desde el enfoque de derechos amplios, particularmente desde organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ya se reconoce que factores en el entorno afectan el bienestar de las personas y de las comunidades, sobre todo en términos psicosociales. La injusticia, la discriminación, la falta de oportunidades, el trauma, el desempoderamiento, todo eso desencadenan afecciones que después se manifiestan en problemas psicosociales, por llamarle de alguna forma. Cuando en el movimiento de personas con discapacidad psicosocial se habla del derecho al delirio, se está exigiendo el fin de la patologización de la locura, ¿no? No solamente atender desde otros criterios el malestar emocional intenso, sino también dejar de calificar como patologías experiencias como la escucha de voces, el ver visiones, ¿no? Que son a nivel social experiencias no solamente patologizadas, sino criminalizadas. Hay una máxima que muchas personas, usuarias de servicios de salud mental, hemos escuchado por parte de médicos tratantes, el ser potencialmente peligrosos para uno mismo o para los demás. Y generalmente esta sentencia está muy relacionada con experiencias que las disciplinas de la salud mental llaman experiencias psicóticas. El día de hoy hay movimientos, por ejemplo, de personas escuchas de voces, movimientos internacionales que ven este tipo de manifestaciones humanas como parte de la diversidad, ¿no? Estrella mencionaba el caso de las personas con autismo. El día de hoy, muchas manifestaciones de personas con autismo ya no son vistas como una patología, son parte del ser autista. Y así podríamos hablar de personas que escuchan voces o tienen visiones. Lamentablemente, como usted bien refirió, hay muchas cosas que hacer. Es una cuestión compleja montar todo esto que el día de hoy constituye la opresión psiquiátrica. No solamente estamos hablando de dejar de patologizar la locura, implica construir cosas que lamentablemente o están restringidas a ámbitos muy concretos en cuanto a la atención a la salud mental o que de plano no existen. Por ejemplo, el brindar apoyos cuando una persona está en una situación crítica, el que una persona que tiene este tipo de vivencias resignifique la escucha de voces, el ver visiones y no representen una amenaza para la propia persona. Hay un testimonio, por ejemplo, en YouTube de una activista del movimiento de escucha de voces. Ella se llama Eleanor Longden, es una psicóloga, además británica, y ella en su testimonio habla de cómo fue transitando de ver, de percibir, mejor dicho, estas experiencias como una amenaza a verlas como parte de su cotidianidad. El tratamiento psiquiátrico ya en esta etapa actual de su vida no implica el controlar manifestaciones de la psique, sino simplemente aprender a convivir con ellas, ¿no? Esto de fondo es el derecho al delirio, el dejar de patologizar y criminalizar experiencias que sobre todo la psiquiatría ha buscado eliminar de la diversidad humana. Gracias.
Bueno, voy a contestar muy rápido, César. Mira, en este libro que se mencionó de mi autoría, El ruido y el velo, yo intenté interpretar los delirios de una persona que fue sujeta a interdicción en el siglo XIX a partir de lo que dice Freud, en el sentido de que el delirio es autocurativo. Es decir, que con él empieza un proceso de autorreparación del sujeto. Construye una defensa frente a una realidad que le resulta insuperable. O sea, delirar es una manera de sobrevivir. Si nosotros tiramos esa defensa, estamos, digamos, socavando este proceso de autocuración, de autorreparación. Y otra cosa que yo he escuchado mucho a los psicoterapeutas es que les llegan personas medicalizadas hasta unos niveles tremendos, con lo cual ellos se encuentran frente a cuadros clínicos que ya no pueden trabajar porque ya están intervenidos estos cuadros clínicos por la medicación. Y esto también complica el hecho de ya no poder trabajar con el delirio, porque si tú le has quitado el delirio a una persona, ¿con qué trabajas con esa persona? ¿No? Es lo que podría decir. Yo me llamo María José López, trabajo en Disability Rights International y nos dedicamos a documentar violaciones a derechos humanos a personas institucionalizadas en México, Guatemala y en muchas otras partes del mundo. Yo empecé a trabajar en DRI apenas desde abril, soy relativamente nueva a este rollo de desinstitucionalización, pero he sido activista por muchos años anteriores. Y todavía desde esa como perspectiva medio nueva me sigue como dando mucha comezón la palabra desinstitucionalización, porque cuando le platicas a alguien que no conoce y le dices, no, que hay que cerrar las instituciones, evidentemente piensa otra cosa. Evidentemente piensa en instituciones de gobierno, instituciones de, pues, las instituciones grandes como las conocemos, ¿no? Entonces, eso me llama la atención sobre la polisemia de la palabra instituciones, cómo eso nos puede estar ofuscando lo que queremos decir con personas que están fuera de este círculo de entendidos, ¿no? Que a lo mejor le puede causar alarma a la gente que hay que cerrar las instituciones, a lo mejor, no sé, quisiera preguntarles qué han pensado sobre esa palabra de las instituciones y la desinstitucionalización. Y es una pregunta más amplia, no sería muy largo platicarla, pero eh, está muy relacionado este movimiento de desinstitucionalización a la abolición en general, de prisiones, del Estado, etcétera. Entonces, pues nada, o sea, ¿qué les provoca esto, no? Como desinstitucionalización, como algo confuso, y qué podrían pensar así como así lo que se les venga a la mente sobre la relación con la abolición como palabra y concepto en general. Gracias. Yo creo que la polisemia es un tema complejo en el derecho, bueno, y seguramente también en otras ramas. En la reforma peruana, cuando nosotros abordamos interdicción, yo lo recuerdo porque yo estaba a cargo de hacer la incidencia de sociedad civil. Interdicción civil significa pues, el proceso de curatela, que creo que todos están familiarizados acá, pero también hay interdicción sobre los bienes. Cuando un bien no tiene dueño, se interdicta el bien. Ese es el término que usamos en Perú. Y entonces tenía gente que me pidió que borremos interdicción de todo el Código Civil. Yo decía que no puedo borrarlo porque ese es otro término que no tiene nada que ver contigo. Y fue una lucha pues bastante complicada porque pues por así decirlo, las comunidades epistémicas en las que nos movemos son distintas y de hecho creo que, por ejemplo, es muy difícil ahora, por ejemplo, plantear que hay que defender la institucionalidad, que es una bandera que en América Latina pues llamamos hacia el Estado de Derecho y defender eso, y al mismo tiempo ser abanderados de la desinstitucionalización, que suenan a términos muy parecidos. Eh, yo en principio prefiero desmanicomialización y creo que las lógicas manicomiales son las que deberían enfrentarse, pero sí entiendo porque creo que el término, y allí yo no, podría tener que abrir un debate porque a mí el término me parece más europeizado.
en términos de desinstitucionalización, porque lo que ellos encontraron es que ellos al cerrar instituciones, o sea, hospitales psiquiátricos, trasladaron esas lógicas manicomiales a espacios más pequeños, pero que es también altamente complejo. O sea, tener una casa donde van a vivir 4 personas con discapacidad y decir que la presencia de una enfermera por turnos es la reproducción de la lógica manicomial, pues a mí me genera un poco de complicaciones porque yo he acompañado algunos procesos en Perú muy chiquitos y me parece que también hay una tensión fuerte entre autonomía y ciertas salvaguardias de protección que sería difícil dejar por fuera. Entonces, yo entiendo que hay que eliminar estas dinámicas, pero para mí se vuelve muy complejo qué cosa puede ser control y no. Con mis estudiantes siempre hablo de la gente que le quita la llave a sus abuelos adultos mayores, ¿no? Me parece que está mal. Lo que no sé es si el Estado tiene que entrar a mi casa a decirme que le tengo que dar la llave a mi abuelito. Eso, o sea, sí creo que hay un tema allí en donde tenemos que comenzar a pensar hasta dónde queremos ese intervencionismo de ambos lados. Y es una línea muy delgada de recorrer. Y creo que relacionándolo con lo que planteabas de abolicionismo, yo sí creo que lo que hay desde otros lados es, bueno, eliminemos, sí, lógicas carcerales. Entonces, yo sí diría que hay una intersección entre el derecho, la psicología y la psiquiatría, en donde pues nos hemos puesto de acuerdo a los 3 espacios de manera más o menos concertada históricamente para que cada uno dé un apoyo a una lógica carceral, ¿no? Entonces el derecho dejó que los psiquiatras puedan meter gente presentando sus 2 certificados médicos, que no puedes meter el psiquiátrico, y el derecho no se iba a no iba a intervenir en ellos. Y por otro lado, el derecho le requirió, por ejemplo, la psiquiatría, necesito que para aplicar inimputabilidad, tú me des un certificado de que esta persona es inimputable, que va en contra de las lógicas de la psiquiatría, porque significa, oye, tengo que diagnosticar a alguien en una única entrevista que dura muy poco, pero que tú me estás presionando y no puedo hacerlo de otra manera. Pero bueno, ese fue, por así decirlo, yo diría, el toma y daca de esa relación. Entonces, yo sí creo que hay que meternos a ellas y tratar de pensar cómo eliminar esas lógicas carcerales. Y en eso, por eso sí diría, creo que el hospital psiquiátrico es una dinámica muy, muy parecida. Y bueno, que ahí, pues, Foucault diría lo mismo, ¿no? Pues, o sea, tenemos un panóptico y entonces vamos en la misma línea. No creo que los espacios más pequeños puedan reproducir todo ello, pero sí entiendo que está abierto a debate. Yo por eso preferiría desmanicomialización, pero estoy totalmente, o sea, pero institucionalización permitía también una apertura de los términos, en especial para abordar esas contradicciones que tenemos con lo que se habla en el norte global, lo que estamos tratando de hacer, porque desmanicomialización, por ejemplo, en América Latina, se ha practicado desde o sea, después de que sucede en Italia, el siguiente lugar es Río Negro en Argentina. Entonces, tenemos esas experiencias. Lo que pasa es que no las recogemos y no las valoramos como valoramos lo de Italia, que es muy importante, sí, pero que también tenemos algo que contar desde la región. Bueno, es que justo nosotros, por ejemplo, acá en la experiencia, entendíamos esta parte como salirnos de esa estructura manicomial, de esa estructura opresora, ¿no? Y pero en este proceso sí hay que tener mucho en cuenta esta figura del cuidado, esta figura del acompañamiento. ¿Cuáles son los límites? Porque exactamente el hecho de que vayas a un espacio reducido no te garantiza que esos límites no se excedan, ¿no? Entonces hay que saber, hay que reflexionar sobre hasta dónde llega el límite, hasta dónde empiezan otra vez las barreras, hasta dónde empieza otra vez la lógica. En la parte psiquiátrica, pues nosotros entendimos que es un apoyo, pero ¿cómo es? ¿De dónde viene el apoyo? ¿Cómo es el apoyo? ¿De qué manera? ¿Quién lo necesita? ¿Quién no lo necesita? ¿Cómo vamos a dialogar, ¿no? Las diferentes partes que intervenimos. ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a acompañar? Y eso es una locura también, porque es tan amplio
tan amplia la discusión y tan amplios los espacios y como así, como hay cada persona, hay cada caso y hay que analizar todo, pero nada, de entrada es eso, de entrada es salir de esa estructura y pensar otras estructuras que en algunos casos, aunque no queramos, sí son necesarias. Sí tiene que haber algunas medidas de protección, sí tiene que haber algunas medidas de acompañamiento que desgraciadamente a veces terminarán eh, siendo imposiciones a la persona que no lo desea y que no lo pide, tristemente. Pero habría que pensar qué otras maneras hay de abordar esos casos. Muchas gracias. Yo difiero con lo que acabo de decir mi compañera Alma, porque creo que las posibilidades de reconocer el derecho a contar con apoyos son mucho más amplias de lo que suponemos habitualmente. ¿Cuántas personas eh, estarían en una situación tan compleja que no puedan expresar su voluntad? Realmente son una minoría. La mayor parte de las personas con discapacidad psicosocial pueden expresar su voluntad y aquí no solamente hablaría de mi propia experiencia como alguien que ha recibido un diagnóstico psiquiátrico en algún momento de su vida, sino sobre todo a partir de mi trabajo en los años recientes como facilitador de justicia, acompañando a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en procesos penales. Con todo este marco discriminatorio que ya hemos escuchado a lo largo de la sesión y donde si uno busca generar un vínculo, tener un trato horizontal con la persona, es posible ampliar las posibilidades de comunicación, ¿no? Y creo que si este tipo de experiencias se multiplica en más ámbitos de la vida social, va a ser más efectivo reconocer que la persona pueda decidir por ella misma si quiere tener apoyos en algún aspecto de su vida, ¿no? En aspectos formales, en lo legal sobre todo, o en aspectos informales de la vida cotidiana. Por el otro lado, con respecto a la pregunta que nos hace María José, yo no solamente hablaría de lo antimanicomial, de las lógicas manicomiales que trascienden los espacios de encierro, sino también de la discriminación específica que vivimos las personas con discapacidad, el capacitismo y la discriminación específica hacia las personas con discapacidad psicosocial, el cuerdismo. Yo desde mi experiencia práctica en el sistema legal y como activista del colectivo de personas con discapacidad psicosocial, el día de hoy reconozco la perspectiva de discapacidad como la estrategia que nos va a permitir desmontar efectivamente muchos de los fenómenos discriminatorios hacia las personas con discapacidad en general y hacia las personas con discapacidad psicosocial en lo particular. Una perspectiva de discapacidad está construida desde criterios legales que buscan una incidencia en lo práctico. Y la perspectiva de discapacidad, por supuesto, debe estar considerada en estrategias que busquen la desinstitucionalización, la vida en comunidad de personas que fueron cronificadas en espacios de encierro por motivos de salud mental. Bueno, sí, retomando un poco de la despersonalización psiquiátrica, solo dos como pues cosas que me evoca la palabra, y es que pareciera que tenemos una desmantelización como de la Castañeda, porque en el sentido de responsabilidad, no sé cómo lo están tomando, por ejemplo, lo que antes eran los hospitales psiquiátricos, que hoy pasan a ser institutos psiquiátricos, y donde ya estamos como em, sesgando el que personas accedan a los espacios médicos para tener algún tipo de tratamiento con diferentes como de esta parte del autismo, ¿no? De que como no tenemos esta información o esta investigación, pues no te aceptamos, ¿no? A mí el miedo que me da de que se estará de una desinstitucionalización psiquiátrica es cómo se está viendo desde la parte que está en la misma institución, ¿no? Para poder empezar como
a generar otras barreras para las personas con discapacidad, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, no creo que da más miedo un loco con derechos que un loco, ¿no? Entonces, lo digo desde todo el respeto, eh, para más o menos ver cómo, cuál sería el panorama actual de México ante este tipo de propuesta o cómo se está entendiendo, ¿no? No sé si entendí la pregunta y perdón por hacer uso de la voz nuevamente, pero justo las directrices sobre desinstitucionalización plantean que las propias personas que el día de hoy están en instituciones eh, de encierro participen activamente en sus propios procesos de desinstitucionalización. Es decir, necesitamos acercarnos a las personas institucionalizadas y comenzar a detectar sus habilidades, sus necesidades. Yo, por ejemplo, desde hace algunos meses he participado junto con un equipo amplio interdisciplinario en talleres a mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual privadas de su libertad en el pabellón psiquiátrico de Tepepan, una cárcel para mujeres aquí en la Ciudad de México. Y es sorprendente cómo estas mujeres se expresan de viva voz, sin necesidad de intérpretes, todo el proceso de injusticia, de negación de derechos que las llevó a la privación de la libertad. Ni siquiera les explicaron de qué las estaban acusando, no tuvieron una defensa adecuada, no participaron en un debido proceso. El encierro les generó más afectaciones. Hubo, por ejemplo, una mujer que pasó su proceso con mucha solvencia en cuanto a comprender lo que ocurría y que el día de hoy está cronificada y además adquirió otras discapacidades, una discapacidad física sobre todo, ¿no? Hay muchos estigmas acerca de las capacidades de las personas institucionalizadas en cualquier contexto, sea en contextos carcelarios, sea en contextos sanitarios. Y si nosotros, nosotras, también nos esforzamos por capacitarnos para contar con repertorios comunicacionales ante situaciones complejas, pues vamos a poder favorecer que los procesos se detonen. Y por supuesto, junto con pensar en cerrar instituciones psiquiátricas, en regresar a estas personas institucionalizadas a la comunidad, es necesario construir políticas públicas concretas, servicios en la comunidad que faciliten este reconocimiento y esta restitución de derechos. Yo agregaría algo muy pequeño y es que ahora que la Corte Interamericana también está lidiando con la opinión consultiva sobre cuidado, creo que allí también va a haber muchas directrices. Afortunadamente, mucha sociedad civil de discapacidad ha participado un poco para decir, encerrar gente no es cuidado, porque en muchos espacios en América Latina, pues se cree que encerrar niños y adultos con discapacidad es la forma de cuidarlos. Entonces, creo que esa opinión consultiva quizá más cercana y más vinculante para los estados que lo que ha dicho el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad va a poder dinamizar los procesos que existan en la región. Igual yo sí creo, y algo que aprendí mucho en estos procesos es que hay que aceptar que la autonomía, como nos enseñaron los griegos, puede ser trágica. Y creo que eso también hay que aceptar que, o sea, quizá, o sea, 90 casos salen bien y 10 suceden cosas que no queremos, ¿no? Hay persona que una persona va a terminar viviendo en la calle, otra persona va a abusar de drogas, otra persona, van a pasar esas cosas y creo que es parte, o sea, no queremos que pasen y ponemos todas las salvaguardias para que no suceda, pero creo que hay que aceptarlo como parte de la autonomía. Y creo que eso también es una discusión que no nos gusta hacer, ¿no? Porque no queremos, o sea, no queremos que el sistema falle, pero hay que aceptarlo también. Hay una pregunta atrás y si quieres ahorita puedes formular tu pregunta, Antonio. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Chavarría y bueno, primero que nada, yo vengo de la Asociación Civil de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos. Vengo en representación de la licenciada Gisela Galicia, que es la presidenta de esta asociación de México.
Y más que nada, yo los quiero felicitar por el trabajo que están haciendo, porque definitivamente lo que empujamos mucho en esta asociación es el tener los derechos humanos en el campo de la salud mental intactos, ¿no? Porque definitivamente creemos que hay otras alternativas que no dañan, pues, la salud mental de las personas, ¿no? Como bien dice el licenciado Víctor, pues vivimos esto en pandemia, creo que fue algo muy, que nos dejó una realidad nueva a todos. Y definitivamente es importante ver otras alternativas que pues realmente mejoran a las personas en relación a su cuerpo, a su mente, a sus emociones. Y pues principalmente ese es mi comentario, ¿no? También hacerles la invitación de que cualquier cosa que necesiten de nosotras, que los podamos apoyar, definitivamente creo que podemos hacer una buena sinergia. Y esto. Muchas gracias. ¿Y podemos pasar el micrófono acá enfrente más, por favor? Y buenos días, Ernesto Rosas de la institución CONFE. Primero, felicitarlos, interesante este punto. Y yo quería encontrar un poco este equilibrio desde el punto de vista práctico de lo que es la desinstitucionalización frente a aquellos procesos en los que una persona con discapacidad psicosocial requiere de una etapa determinada para encontrar nuevamente un equilibrio cuando en ocasiones se encuentra en una etapa de cierto desajuste y que hay instituciones, yo recuerdo que por ejemplo el Fray Bernardino tiene un proceso, no la recuerdo, ahí me lo aclararán, no que tengan más información ellos, que dicen, no más de 3 meses que puede estar aquí, pero vamos a ver diáticamente, si va a tener alguna actividad de la naturaleza, y la idea es encontrar un equilibrio emocional de la persona, que cumple el máximo, que cumple los 3 meses, y la persona sale. Este tipo de prácticas salen de esto que estamos hablando o en todos los casos tenemos que hablar de que deben existir procesos más cortos, cuál es la situación y me refiero a internamientos voluntarios, ¿eh? Y a lo mejor empiezan por 3 meses que quedan más, pero estas instituciones incluso tienen una demanda tal que a veces no podemos hacer ninguna excepción aquí, no más de 3 meses. Sí, sí me gustaría que me puedan apoyar a encontrar esta línea entre la desinstitucionalización y el requerimiento de una estancia específica donde la persona necesita estar en un periodo de oración. Eh, yo creo que no estamos, creo que no estamos hablando de estar en contra de las instituciones. No es una lucha de estar en contra de una institución como tal, como el aparato, que es una institución, no. Creo que estamos hablando de salir de las estructuras asistencialistas, paternalistas, que oprimen, que segregan, que estigmatizan. Y eso es por un lado, y las prácticas son otras. O sea, las instituciones, lo que queremos, por ejemplo, yo me voy a enfocar en el ámbito privado, ¿no? De una institución privada que quiere asilar a una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Que fue el caso donde yo trabajé. Lo que yo quisiera es que ese tipo de instituciones reflexionen sobre el servicio y las prácticas que ofrecen y cómo lo ofrecen y bajo qué perspectivas y si hay derechos y si no hay derechos y si hay esta posibilidad
de no perpetuar un servicio hasta que la persona deje de vivir, ¿sí? Sino más bien de ofrecer un servicio que invite a la persona, que lleve a la persona a, va a sonar feo, pero son, a integrarse en la comunidad, a ser parte de la comunidad. Entonces, son las prácticas, sobre todo a lo que yo creo que se le está cuestionando, es a estas prácticas de perpetuar cosas que pudieran transformarse, dejar de ser esta parte de esta asistencia de por vida hasta que me puedas pagar, a hacer esta parte de, ok, te ofrezco un espacio donde puedas estar mientras pasa tu crisis, mientras encontramos un sistema de apoyo que te beneficie, que te integre en la comunidad, que le enseñe a tu familia cómo trabajar contigo, que le enseñe a tu trabajo, que podamos ir a tu trabajo y explicar cómo pueden trabajar contigo, cuáles van a ser las condiciones, que esas instituciones se vuelvan esos agentes de cambio y de apertura de espacios sociales, que no se vuelvan el espacio en el que las personas se tengan que resguardar o internar para siempre para que nadie las vea porque no son útiles para la sociedad. Creo que es un poco la crítica, el trabajo va en ese sentido de abrir esos espacios y no volverlos esas cárceles de seres humanos que terminan siendo deshumanizados y regresamos a los siglos de los siglos donde son animales salvajes que nadie quiere ver. Y ya es absolutamente necesario porque no hay estructura ni privada ni pública que pueda sostener 3,000 enfermos en un lugar y seguirlos enfermando. Creo que va por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias al público por sus preguntas. Quiero agradecer a Renato, Cristina, Víctor y a Estrella por su presencia el día de hoy, por compartirnos todo lo que nos han compartido, ¿no? Y por continuar con esta invitación a la reflexión, ¿no? Al cambio de prácticas, de sistemas, de legislaciones, a abonar a estos esfuerzos que permitan, pues en definitiva, pues promover y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todos y pues seguimos en contacto para seguir reflexionando en conjunto. Gracias.